Un saludo amigos, buenas noches, soy José María Díaz Alejo, esto es Crónica de la Iglesia y a lo largo de la próxima hora escasa les acercaremos la actualidad más reciente de nuestra iglesia local en los últimos 7 días, que es una actualidad muy de fin de curso pastoral, como se podrán imaginar. Una vez acabados todos los eventos del Corpus Christi y tras la resaca que deja en toda la diócesis la celebración de esta solemnidad, les proponemos un elenco de temas muy variados que hemos seleccionado, como siempre, pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Entre la celebración del Corpus Toledano y del jueves y la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo del domingo, el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada viene organizando un triduo que nos permite mantener la temperatura devocional y la adoración eucarística a lo largo de todo el fin de semana. El broche de oro de este pequeño programa de eventos litúrgicos son la Misa Mayor de la Solemnidad del Corpus el domingo por la mañana y el Corpus Chico por las naves de la Catedral el domingo por la tarde tras el rezo de vísperas. La fiesta del Corpus Christi es la ocasión propicia para contemplar a Jesús y dejar que entre en nuestra existencia y que nos lance a comunicar la vida nueva. Con esta idea comenzaba su homilía el señor arzobispo de Toledo en la solemnidad del Corpus Christi. Don Braulio presidió ayer al mediodía la Santa Misa en la Catedral Primada, acompañado de los miembros del equipo directivo de Caritas Diocesana. En su intervención explicó que la mejor motivación para comunicar el Evangelio pasa por la contemplación de Jesús en la Eucaristía. Nuestra adoración, sin embargo, no es adoración estática que busca solo estar bien, sentirse bien, o sentir energía con el Santísimo, aunque es verdad que es un gozo estar con Él. Si buscáramos solo el bienestar en el sentido que le damos a esa palabra, seríamos discípulos no de Jesucristo, sino de la New Age. Y yo por ahí no voy a pasar. Y no podríamos decir, lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en las palabras y acciones de Jesús, leyéndolas con corazón. En la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, el señor arzobispo de Toledo señaló que cada vez que uno profundiza y descubre mejor a Cristo, se convence más de que es Él lo que los demás necesitan, que no es lo mismo construir el mundo con el Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Y continuó el prelado toledano indicando que la contemplación de Jesús en la Eucaristía debe llevarnos a la misión, y así el verdadero misionero sabe que Jesús siempre está con él. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea apostólica. Pero si uno no le descubre presente en el corazón mismo de su entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Es decir, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, en definitiva, pues no convence a nadie o a muy poquitos. En el Día de la Caridad, don Braulio Rodríguez finalizó su homilía animando a todos a adorar a Cristo vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Con las segundas vísperas de domingo se puso punto final, de manera definitiva, a los actos religiosos del Corpus Christi en la ciudad de Toledo. El señor arzobispo aprovechó esta última ocasión para recordar que se trataba de un momento propicio para contemplar a Jesús. Como es tradicional, la catedral acogió este rezo vespertino de domingo y la posterior procesión del Corpus Chico o Corpus de los Canónigos, una bella procesión que recorre el interior del templo primado, acompañada por el Cabildo Catedralicio. Y ya por la tarde, y con motivo de la solemnidad del Corpus, la Catedral Primada acogió el rezo de las segundas vísperas y la procesión del Santísimo Sacramento por las naves del templo. Tenemos que orar por el mundo y por la Iglesia, por el Santo Padre, por tantas y tantas comunidades cristianas a lo largo y ancho de nuestro planeta, por aquellos cristianos perseguidos,
para que pueda vivirse la fe en todas partes y haya siempre posibilidad de una libertad religiosa para todos, sin excepción. El señor arzobispo de Toledo destacó la necesidad de orar todos juntos en este día en el que Jesús, presente en la Eucaristía, nos reúne. Buena es esta ocasión en esta tarde del domingo del Corpus, donde enseguida, como un gesto y como una imagen de lo que somos como Iglesia, vamos caminando con Cristo a su lado, delante de Él y detrás de Él, porque Él es el centro y nos arropa. Él es el que nos guía, con su Madre Santísima que nos lo dio en Belén y que nos lo fue de nuevo entregada a ella a nosotros como Madre en la cruz. Tras el rezo de las segundas vísperas se celebró la procesión con el Santísimo en la custodia de Arfe por las naves de la Catedral Primada. Tras estos días de fiesta grande en toda la ciudad en general y en la Catedral Primada en particular, se retoman los trabajos de restauración de las pinturas de la sala capitular de la Catedral Primada. Un proyecto de rehabilitación que, por lo que se ve, continúa a buen ritmo. Además de los trabajos de limpieza y consolidación del artesonado, el equipo de restauración está centrado en devolver la luz y el color original a las pinturas murales de Juan de Borgoña, que en este espacio catedralicio volcó lo mejor de su obra pictórica. Entramos en esta sala capitular de la catedral que desde hace unos meses está siendo sometida a trabajos de restauración. Lo primero que sorprende a nuestros ojos es la luz y el color que asoma ya en aquellas pinturas que ya han sido sometidas a los debidos procesos de consolidación y limpieza. A escasos centímetros se puede apreciar las técnicas empleadas por Juan de Borgoña y sus asistentes. Estos dibujos se plasman primero en el muro y hace el dibujo preparatorio. ¿Qué pasa con él, con Juan de Borgoña? Que él hace las cabezas, seguramente, los retratos, y luego, posteriormente, los ayudantes van haciendo vestidos, formas que él va dirigiendo. O sea, eso es muy normal en los trabajos que van en conjunto y que van varios pintores. Centímetro a centímetro, los restauradores van conociendo y reconociendo las pinceladas del maestro Borgoña y también la mano de otros pintores que a lo largo de los siglos han intervenido en esta sala capitular. Porque el que lo hace, Juan de Borgoña, la factura que tiene es magnífica. Es un pintor que te pinta para verlo casi a medio metro. Como estáis viendo los detalles que tiene, pinta para ser visto de muy cerca. No tiene el control todavía de la distancia en ese sentido, en pintura mural. Pero el que viene después, que lo ponen como buen pintor, nos hemos dado cuenta aquí en el trabajo que no era tan buen pintor. Aunque hay detectados repintes ya en el siglo XVI, obra de Blas de Prado, es a mediados del siglo XVIII cuando se produce el repintado completo de toda la sala. ¿Por qué se repinta? Porque no sabían limpiar. O sea, al limpiar se dañaban la pintura, entonces decidieron pintar encima, para darle un tono mucho más fuerte, ¿no? Pero los pintores antiguos pintaban con colores muy potentes, muy fuertes. ¿Por qué? Porque estaba iluminado con velas. ¿Qué hacen los pintores para que cuando se ilumina con velas? Hay una tremolar de la luz. Ese tremolar pequeño hace que él haga los colores muy potentes y son más claros arriba, que son los cielos, y más oscuros en la parte baja. El trabajo de recuperación de las pinturas se divide en 3 etapas: las capas estratigráficas, la fijación del soporte y la reintegración. En estas primeras semanas de trabajo se ha procedido a los procesos de limpieza y reparación de grietas y desperfectos. Ahora mismo estamos en pleno proceso de limpieza, hemos retirado la primera capa de suciedad superficial y ahora ya estamos actuando sobre los repintes que comentaba Antonio. Entonces trabajamos con la colocación de papetas, con retención de la solución limpiadora para ablandar y poder retirar esas capas superficiales. No teníamos graves problemas de consolidación y se conservaba bastante bien a nivel estructural y material.
Para la limpieza y eliminado de repintes se utilizan técnicas tradicionales con productos no invasivos que garantizan que lo que finalmente veremos sea el color y los trazos diseñados en un principio por Juan de Borgoña. Siempre tomamos muestras y las mandamos a analizar para saber qué es lo que tenemos y con qué estamos trabajando. Una vez que sabemos cuál es el producto, aplicamos pues una serie de normas que tenemos nosotros ya para trabajar y sobre todo la experiencia. La experiencia te hace saber hasta qué punto quieres llegar. Y dentro de ese punto al que tú quieres llegar, siempre está la dirección facultativa que te dice el límite. Además de concentrarse en la recuperación de las pinturas, estas primeras semanas de trabajo han incluido las labores de limpieza y consolidación del artesonado dorado y policromado, realizado por el famoso tracista y tratadista Diego López de Arenas y ejecutado por Francisco Lara. A lo largo de estos 6 meses de obras se irá documentando paso a paso todos los trabajos realizados, en los que se quiere recuperar toda la luz y el color que Juan de Borgoña impregnó en este espacio de la Dives toledana, el alma de la catedral. Ya ven que no son pocas las instituciones que, llegado el mes de junio, pues hacen revisión de todo lo que ha sido su curso pastoral. En este contexto de fin de curso y en este contexto de balance, Cáritas Diocesana presenta su memoria del año pasado. No se mueve tanto por cursos pastorales, sino por años naturales. Para hablar del balance, para hablar del momento presente de nuestra Cáritas Diocesana, para hablar de personas, también de cantidades, para hablar de todo un poco, tenemos el lujo de contar esta noche con 2 miembros bastante destacados de la directiva de Cáritas Diocesana de Toledo. Uno es don Antonio Espíldora. Don Antonio, buenas noches. Muy buenas tardes. Director general de Cáritas Diocesana de Toledo. Y otro es don Javier García Cabañas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Secretario general, que son pues 2 de los... La directiva diocesana de Cáritas, don 4, Javier. somos 4 personas. Son 4, están hoy por tanto a la mitad. Don Antonio, en primer lugar, la memoria anual que han presentado en estos días, ¿son solo números? Porque cuando llegan las parroquias todos caemos en la tentación de buscar ingresos, gastos, esto da en rojo, da en azul. ¿Son solo números lo que viene aquí reflejado? Evidentemente no son números. Nos gusta insistir, y lo hicimos en la presentación de la memoria a los medios, que realmente lo más importante de Cáritas no se puede medir, no se puede contar, no es una cosa que se cuente en cifras, en números, en datos, ¿no? Y siempre tenemos el riesgo de que al presentar las memorias económicas pues se incite un poco como a un morbillo, una especie de cotilleo, de decir, uy, mira, se han gastado más o se han gastado menos que no sé quién, o tienen más trabajadores que no sé cuántos, ¿no? Entonces, siempre tenemos el riesgo, tanto en general con la presentación como hoy probablemente en tu programa, de que nos quedemos en los números, en las cifras, en los cotilleos. Lo importante son que en Cáritas somos personas que ayudamos a personas. Me gustó también resaltarlo en la presentación de la memoria, que hay que valorar, porque tiene un valor en sí mismo incalculable, cada pequeño gesto, cada acercamiento, cada momento en el que se está al lado de otro, y también cada paso adelante, cada escalón que sube esa persona a la que acompañamos, a la que seguimos, a la que incorporamos a un proceso de promoción personal. Eso es lo más importante de Cáritas, y por eso lo importante son las personas que están en Cáritas y las personas a las que se abre Cáritas. De personas a personas, ¿verdad? En cualquier caso, aquí a lo largo de estos últimos meses hemos insistido en la X, en la campaña IRPF, y no falta la ocasión en la que de vez en cuando, también de otras instituciones, pero de Cáritas, hablamos de financiación y de distintos cauces de financiación. Más o menos de los ingresos que dispone Cáritas, ¿por qué vía llegan? De cada 100 euros de los que tal vez emplea Cáritas, de vuestros recursos, ¿qué vías de ingreso tenéis? Bueno, en principio la división fundamental sería entre ingresos públicos e ingresos privados. De cada 100 euros que entran, aproximadamente 41 serían de fondos públicos, de administraciones públicas, y aproximadamente el 59% restante sería de iniciativa privada.
Esta iniciativa privada pues, se divide fundamentalmente en lo que son aportaciones de socios y donantes habituales, por un lado, que es lo que nos permite una mejor prevención, una mejor proyecto de lo que es Cáritas, ¿no? Porque es la manera que podemos saber con qué contamos, ¿no? Y luego también están las colectas que se celebran en las parroquias, la colecta imperada del Corpus Christi y aportaciones a través de legados, de herencias, de donaciones de empresas o de fundaciones privadas que también están englobadas en ese apartado. O sea que todavía la iniciativa privada pesa más que la financiación bueno, vía... más que todavía, ya, porque sí que es cierto que en el año 2013, por ejemplo, la proporción era exactamente al revés. Es decir, la financiación pública estaba entonces en el 59, prácticamente exactos, clavados al céntimo, el 59% era de subvención pública y el 41% privado. Que gracias a Dios, poco a poco, en estos 4 últimos años, pues se ha conseguido dar precisamente la vuelta a ese porcentaje. Para que no parezca que dependemos de la administración. Hace unas semanas, me parece recordar, en este mismo medio decíamos que lo que habéis recibido en este 2018 vía IRPF había sido menos que en el año anterior. ¿Sigue siendo exacta esa cifra? Sí, a ver, la cuestión es que el IRPF se ha modificado pasando la gestión del ámbito estatal al ámbito autonómico. Entonces, en ese cambio de modelo, anteriormente solo aquellas instituciones que teníamos implantación a nivel nacional, que nosotros lo conseguíamos a través de Cáritas Española, pues teníamos acceso a ese tipo de financiación. El hecho de pasar a un ámbito autonómico ya, digamos que abre el pastel para que muchísimas más organizaciones de carácter social accedan también a esos fondos. Y en principio, pues la perspectiva es que cada vez los fondos que percibamos por esa vía sean proporcionalmente menores porque tenemos que repartirlos con más instituciones. Claro, claro. Don Javier, más o menos, grosso modo, ¿cuántos recursos empleamos en atender a los pobres desde Cáritas Diocesana? ¿Qué cantidad aproximada? ¿Te refieres a recursos económicos? Recursos económicos. Bueno, en números absolutos hemos invertido en la ayuda a personas este año, 2017, 3.900.000 euros prácticamente, sí. ¿Cuáles son los del amplio catálogo de programas que tenéis abiertos? Siempre acabamos de descubrir algo nuevo. Estos meses atrás descubrimos Santa Marta, que nos parece algo apasionante. Del amplio catálogo de programas, ¿cuál es el más gravoso en lo económico? Que igual no coincide con el más costoso en tiempo o en desarrollo humano. ¿Cuál es el más gravoso en lo económico? Nosotros decimos que ninguno de ellos, son todos iguales, porque realmente aportamos económicamente lo que cada programa en cada momento concreto necesita, con lo cual ninguno es gravoso siempre y cuando se den los resultados que esperábamos, ¿no?, de una situación concreta. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos ese criterio de rentabilidad económica para medir, como estás planteando, sino que lo medimos en satisfacción personal de necesidades, ¿no?, con lo cual económicamente ninguno resulta más gravoso que otro. ¿Y cuál es el que os ha costado más, prescindiendo ya de medición económica? ¿Cuál es el que os está costando más o en el que estáis dedicando más esfuerzos, más tiempo? ¿Cuál es el programa que estáis sacando a pico y pala de este último balance? Bueno, como dice Antonio, el objetivo real es que a nivel global cambiemos esos porcentajes y tengamos autonomía. Yo creo que, aunque en determinados momentos del año hagamos hincapié en algún proyecto, y se me ocurre ahora pensar, por ejemplo, que efectivamente de aquellos que no recibimos subvenciones públicas, pues efectivamente damos impulso en concretos durante el año, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, en el mes de la vida, sí que destinamos todos los esfuerzos al programa de Mater. En el mes de noviembre estamos dedicando toda la campaña de personas sin hogar. En fin, cada momento del año está pensado para destacar una de las realidades de necesidad y, por tanto, también un poco invertimos ahí los esfuerzos, ¿no? Como bien decías, hace poquito hemos destacado el proyecto Santa Marta en contexto de prostitución, pues también pues ha sido un momento de campaña y ahora además en estos días de junio luciremos una campaña nueva también. ¿Una campaña nueva? Sí, sí, sí. Hablaremos de ella en otro capítulo. Más adelante. Sí, sí, sí. Bueno, porque la gente tenga una proporción y porque es algo que siempre que hablamos con ONGs o gente que se dedica, o los que os dedicáis al mundo asistencial, hablamos de la proporción de cuántos recursos llegan a destino, cuántos recursos quedan en gestión. Lo hemos hablado aquí muchas veces con Manos Unidas, que es otra
otro voluntariado muy católico. En concreto, Cáritas Diocesana de Toledo, ¿tenéis una proporción de Sí. cuánto dedicáis, de cada 100 euros, cuánto dedicáis a la gestión y cuánto llega al usuario? De cada 100 euros lo dedicamos a la ayuda a los usuarios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es por servir a los usuarios, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en una persona, no voy a decir su nombre, del Hogar 2000, que necesita cuidados constantemente, ¿no? Está en una situación pues de vegetal, ¿no? Prácticamente es dependiente absolutamente, y tanto la cama que tiene como la luz que pagamos, la calefacción que se le aporta, ese personal cualificado que hace curaciones de sus úlceras o los cambios de pañal, ¿no? Porque no controla los esfínteres, pues nos gusta pensar que todo lo que hacemos, tanto a nivel de suministros, de centros, de instalaciones, como de personas, pues llega al 100% a los necesitados, ¿no? Y lo mismo, pues atención psicológica, jurídica, ¿no? Todos los recursos que tenemos son siempre el 100% para los necesitados. Tal y como hablábamos antes, cuando nos hicimos eco de que probablemente los ingresos vía IRPF, tal y como nos recuerda don Antonio, pues se han cambiado las reglas, acabarán cambiando los resultados, ¿no? Pero que habían disminuido. También parecía que uno de los programas que más se resentía de todo esto era el programa de vivienda, ¿es así? Sí, bueno, el año pasado ya hubo un error en la Consejería lo recuerdo, en la Junta de Comunidades, y realmente, bueno, pues sí, se ha resentido, pero no por nada, sino se ha resentido porque, claro, partíamos de un número 0 el año pasado por ese error, que lo subsanó Cáritas Española a nivel confederal, y este año, claro, la aportación ha sido, sin embargo, de 60.000 euros, claro, mucho más inferior a lo que el año pasado, que era 0 por ese error, ¿no? Pero es verdad que veníamos habituados a recibir en torno a 120, 140.000 euros para este programa. Pero como dice Antonio, al cambiar las reglas de juego, también hay más concursantes, y en torno a ese 20%, quizás en el programa de vivienda un poquito más, pues hemos sufrido ese descenso. Sin embargo, en otros hemos aumentado, ¿no? Por ejemplo, en formación para el empleo, que no teníamos financiación en el año pasado, en el 2017, sí que hemos recibido para 2018. Los talleres, polimantenedor... Todos en concreto, polimantenedor de edificios, sí. Polimantenedor de edificios, bien. Don Antonio, el presentar estas memorias cada vez más completas ha ayudado a la transparencia de Cáritas Diocesana. De hecho, cada vez sabemos más, o por lo menos yo tengo la impresión de que ahora sabemos más de Cáritas, o tenemos por lo menos más cifras en la mano, y invito a la gente a que se acerque a sus templos de referencia y adquieran esta memoria. Tenemos más datos en la mano para conocer a Cáritas. Y ya el año pasado, hace un par de años, uno de los datos que tal vez no conocíamos o no habíamos reparado anteriormente era el número de contratados de personal del que dispone Cáritas Diocesana de Toledo. ¿De cuántos dispone en este momento? En la memoria de 2017 señalamos que teníamos 83 personas contratadas. Más o menos cómo se distribuyen, la mayor parte del personal contratado está en dos programas específicos. Uno de ellos es Hogar 2000, al que se refería antes Javier, que requiere una atención personalizada, técnica y profesional 24 horas los 365 días del año con turnos. Eso implica que para 27 residentes que tenemos con muchísimas necesidades, algunos de ellos encamados, otros que no se pueden mover, otros con enfermedades mentales, otros con SIDA nada más, pero bueno, tenemos nada más y nada menos. Pero quiero decir con ello que requerimos muchísimo personal. Entonces ahí tenemos 20 y tantos trabajadores solamente para el Hogar 2000. Y luego lo que son el programa de personas sin hogar, también tenemos dos centros muy importantes en Talavera y en Toledo, que tienen no solamente alojamiento de urgencia, sino que tienen también bueno, muchísimos otros servicios, por supuesto, de comidas, de lavado de ropa, de centro de día, y sobre todo un proyecto nuevo que empezó hace un par de años en ambos centros, que es el servicio de media estancia. El servicio de media estancia implica el que haya determinadas personas que quieren salir de ese circuito del sinhogarismo y se les da apoyo psicológico, de trabajador social, de orientación de empleo, de talleres para las capacitaciones, en fin, toda una orientación que requiere también un personal especializado, en el que tenemos otros 20 trabajadores, con lo cual un poquito más de la mitad de esos 83 están en dos recursos fundamentales, que son Sin Hogar y Hogar 2000. Y luego el otro 40% de los trabajadores, pues aproximadamente la mitad estarían a jornada completa, y otra parte son trabajadores
que tienen jornadas reducidas, o por ejemplo los talleres infantiles pues a lo mejor tienen 4 horas a la semana algunos trabajadores, otros a lo mejor tienen un 60%, ¿no? O sea que realmente jornadas completas pues puede ser que sean 65, una cosa así, jornadas completas, pero son 83 empleos en el año 2017. Lo cual, claro, al final la mayoría de los empleados son de estos centros que claro que requieren gente muy especializada. ¿Habrá quien eche mano de algunos balances de Cáritas de otras diócesis y pueda ver que igual se puede encontrar con facilidad? La diócesis de Valencia, por ejemplo, que tiene ahí un histórico de balances y uno lo encuentra, que probablemente habrá quien diga, es que Valencia no juega en el mismo tramo de tabla que nosotros, ¿no? Nosotros estamos en mitad de la tabla y la diócesis de Valencia igual es de los que entran en UEFA o en Champions a menudo. Pero uno se coge Valencia y se da cuenta que tiene más empleados que Cáritas Toledo, sin duda, Cáritas Diocesana de Valencia, pero ellos hablan de 60 empleados que cuelgan directamente de Cáritas Diocesana y hablan de unos 40 que cuelgan de las Cáritas parroquiales. Nosotros tenemos más empleados que dependen de Cáritas Diocesana y, sin embargo, de Cáritas parroquiales, ¿tenemos algún empleado que...? No, ninguno. No, ninguno. De todas maneras, ahí me gustaría aclarar por lo menos 3 cosas. Una primera, las personas que sirven a los demás en Cáritas son de 2 tipos. Sí. Personas liberadas, digamos, que serían personas contratadas, y personas no liberadas que tienen sus ocupaciones normales y dedican una parte de su tiempo a Cáritas específicamente. Pero tanto unos como otros son miembros de la comunidad cristiana, que son enviados por esa comunidad para que en nombre de la comunidad cristiana ejerzan el ministerio de la caridad. Unos lo hacen a tiempo completo, con una dedicación absoluta, que es, por lo tanto, tienen que establecer una relación de carácter laboral con respeto a las normas de seguridad social y con la legislación española, y con un adecuado sustento, ¿no? Una decorosa sustentación, digamos, sí, para que puedan atender a sus familias, y otros pues son no liberados, pero todos en nombre y enviados por la comunidad cristiana a cuyo frente está nuestro arzobispo. Eso por un lado. En segundo lugar, me llama la atención el que a veces se critica a Cáritas por 2 cosas que son contradictorias. Yo recuerdo cuando fui nombrado por el señor arzobispo director de Cáritas, hablando con un amigo y explicándole que era Cáritas, no, porque tal, es que ahora tenemos esta persona que necesitamos un puesto de trabajador social, y se me quedó mirando muy serio y me dijo, la primera noticia que tengo de que Cáritas tenga personal contratado. Yo pensaba que todo el dinero que dábamos a Cáritas llegaba directamente a los pobres. Digo, si llega directamente a los pobres en forma de atención personalizada de un trabajador social que necesita que conozca su situación, que conozca por qué ha sufrido abusos, por qué tiene un problema de adaptación a la sociedad, cómo le puede ayudar, y otros dándoles una ayuda directa. Son 2 maneras distintas. Bien. Pero resulta que llega otra persona que estaba estudiando precisamente en Talavera de la Reina, sí, en la Facultad de Ciencias Sociales, y dice, no, pues ayer otro día estuvieron dando una charla y no sabes cómo pusieron a Cáritas, porque dicen que Cáritas, claro, como lo hace todo con voluntarios, quita el trabajo a los trabajadores sociales o a los educadores sociales, porque está con empleo encubierto realizando las funciones que deberían ser hechas por trabajadores sociales y las hacen voluntarios. Las 2 cosas mentiras. Vamos a ver, ni se hace todo con voluntarios, ni se hace todo con trabajadores sociales, pero aquel trabajo que requiere una preparación técnica y una dedicación absoluta, como hablábamos antes del Hogar 2000, se hacen con personal técnico y contratado profesional. Como en esta casa hay gente que dais vuestro tiempo voluntariamente para hacer un programa, y hay gente con una capacitación que necesita que este medio esté emitiendo 24 horas al día, perdón, ¿no? Y en tercer lugar, lo que me comentabas sobre Valencia. A ver, cada institución y también cada Cáritas, aunque estamos todos confederados en Cáritas Española, cada uno se organiza como quiere. Sí. Por ejemplo, por ir a Valencia, me comentabas, 60 cuelgan de Cáritas Diocesanas, 40 de las parroquias. En la diócesis de Toledo hemos optado porque todos los trabajadores cuelguen del CIF de Cáritas Diocesana, todos, tanto los que son propiamente de los servicios generales, digamos, de Cáritas, como los que son de la antigua Interparroquial de Toledo, que ahora es un área, como los que son de la actual Cáritas Interparroquial de Talavera, como son de Cáritas de Illescas, de Cáritas de Torrijos, de Cáritas de Quintanar, de Cáritas de Villacañas,
Cañas, todos esos trabajadores y los que eran del antiguo Servicio de Migraciones, Proyecto Mater, que era un proyecto diocesano, las 2 trabajadoras que dependen de Proyecto Mater son a cargo de Cáritas también. Es decir, que es una estructura jurídica en la que todo lo que es diocesano es también parroquial. Por lo tanto, compartimos también los trabajadores, aunque luego los fondos de Cáritas Interparroquial de Talavera nos compense, digamos, ese gasto que hacemos en esas personas, ¿no? Y por otra parte, hay Cáritas en todas las diócesis, también en Valencia, que optan por diversificar su acción social constituyendo fundaciones o empresas de inserción. De esa manera, Valencia, por ejemplo, el caso concreto que me dices, tiene Fundación Maides, que es Fundación Madre de los Inocentes y Desamparados, que hace una labor muy similar a la que nosotros hacemos con Hogar 2000. Hogar 2000 es una iniciativa diocesana, claro, del tiempo de don arzobispo, de don Francisco, como signo del jubileo del 2000 para toda la diócesis, pero se encarga a Cáritas. Claro. Se podía haber constituido una fundación que tuviese 20 y tantos trabajadores, como 20 y tantos trabajadores tiene la Fundación Maides de Valencia, pero no, se optó porque fuese Cáritas, perfecto. La Fundación Intra de Valencia es la que gestiona todo el tema de proyecto textil, residuos. Nosotros tenemos el proyecto textil, pero todos los trabajadores del proyecto textil cuelgan de Cáritas Diocesana de Toledo, cosa que quizá no sea así en el futuro porque estamos en trámite de constitución de una empresa de inserción, una sociedad que, pero hoy por hoy cuelgan de nosotros. Y una tercera fundación que es la Fundación Arzobispo Miguel Roca, que se dedica a la atención a drogodependientes. Es decir, nosotros podríamos optar a desagregar en diversas fundaciones, de esas empresas, las parroquias, y podríamos tener perfectamente 20 trabajadores nada más. Pero necesitamos tener 83, que por otra parte también es una riqueza para, en estos tiempos de tanto paro, el que seamos capaces de mantener, gracias a las aportaciones privadas y mucho. Por ejemplo, en el Hogar 2000, gracias a la Administración, en el Hogar 2000 el 80% prácticamente es de la Junta de Comunidades a través de la Fundación Sociosanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso también se mantienen 83 familias, gracias a Cáritas Diocesana, pues estupendo, ¿no? Pero que si aquí se hubiese optado por otro sistema, claro, y imaginémonos que lo que gestiona Fundación Madre de la Esperanza en Talavera, claro, se hubiese asignado a Cáritas, pues seríamos 50 trabajadores más. Claro, ¿sí? Claro. Lo importante por eso no es cuántos trabajadores, volvemos a lo del cotilleo, el morbo, cuántos trabajadores tienen estos, aquellos, no. Lo importante es decir, cuántos proyectos se llevan a cabo, son eficaces, se sostiene, es sostenible, como presentando las cuentas se ve, si tenemos ingresos suficientes para mantener a todo ese personal, se hace bien, es adecuado, es el estrictamente necesario para llevar a cabo los fines de Cáritas. Sí, perfecto, bienvenido sea. Muy bien. Desmontamos entonces el viejo prejuicio que hay mucha gente que dice, oye, yo en el año 70 me asomé a Cáritas y era todo voluntariado, un cura y un puñado de voluntarios. Eso hoy sería insostenible, ¿verdad? Sí, porque el servicio que se pide a Cáritas, desde la propia Iglesia, pero también desde la sociedad, no es el de entregar una bolsa de comida. Claro. Es que el problema está en que eso lo hace mucha gente. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a distinguir? ¿Cómo vamos a promocionar a la persona si lo que hacemos es darle un saco de arroz? Es que con eso no promocionamos a nadie. La gente tiene abierta la posibilidad de asegurarse perfectamente de que su dinero va a un pobre. Coge sus 1.000 euros y al primer pobre que llega se los da. Y ha garantizado que ese dinero va directamente a una persona. ¿Eso es bueno? Pues no lo sabemos, porque esa persona no sabemos si necesita los 1.000 euros. Claro. Yo me puedo poner en una cola que todos conocemos en Toledo, me pongo en la cola y me dan una bolsa de alimentos. Y nadie me pregunta ni a dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Con eso estoy ayudando a esa persona? No lo sé. ¿Estoy ayudando a la persona que más lo necesita? No lo sé. Ahora, si yo quiero que esos 1.000 euros vayan al que más lo necesita, o por lo menos con unos criterios objetivos más lo necesita, que vaya enmarcado como una herramienta, enmarcado en un proceso de promoción integral de la persona a todos los niveles, espiritual, porque claro, las necesidades no son solamente comida y bebida, es una necesidad de relación, una necesidad de trascendencia, una necesidad de cariño, de amor, de confianza, autoestima, es decir, relaciones sociales, ocio. Es que la persona tiene muchas necesidades, que es comer arroz, es que hay muchísimas más necesidades. Entonces, si queremos ayudar de otra manera, podemos dar esos 1.000 euros a Cáritas. Ahora,
A lo mejor ese dinero sirve para pagar a un trabajador social, a lo mejor sirve para pagar al que hace las nóminas de ese trabajador social y a lo mejor sirve para pagar el seguro para que si se incendia el Hogar 2000 podamos seguirlo manteniendo. Pero claro, el dinero no va solo para el pobre, va para muchas otras cosas. Efectivamente. Don Javier, cerraron hace unos meses el primer ciclo, 4 años. Ahora comienzan, de acuerdo con los estatutos, este optativo segundo ciclo, que parece ser que van a llevar a cabo. A lo largo de estos años que llevo un poco la sala de máquinas de Cáritas, ¿cómo ha evolucionado el número de usuarios? ¿Tenemos la impresión de que ha aumentado el volumen de usuarios? Sí, bueno, ha aumentado durante los años que nosotros hemos estado en el primer servicio, digamos, del primer ciclo de estos 4 años, se ha mantenido un poco, por encima, lo decíamos en la rueda de prensa estos días pasados, por encima del 28% de los números que estamos trabajando, por ejemplo, en el 2017. Por hablar de cifras concretas, en torno a 15.000 personas hemos mantenido 2014, 15, 16, más o menos, y ya en 2017 tenemos un descenso a 11.000, ¿no? Bueno, más o menos las personas se iban manteniendo aproximadamente, pero sin embargo las necesidades iban aumentando, es decir, cuanto más tiempo las personas y las familias llevaban incluidas o metidas en esta crisis tan grave que hemos sufrido, pues más necesidades presentaban, ¿no? Los que al principio tenían necesidades simplemente alimenticias o de un suministro, al final se han ido quedando sin vivienda, se han ido quedando sin trabajo y ha habido que sostenerlas y asistirlas en todas las necesidades prácticamente, de forma integral. Por eso ha requerido de nosotros un esfuerzo mayor como Iglesia Madre para poder poner en marcha unos dispositivos de atención a estas personas con esas realidades concretas, ¿no? en un periodo de tiempo concreto que es el que nos ha tocado vivir. Y es por eso que pues, muchísimos programas nuevos se han activado, gracias a Cáritas en este caso, para acompañar a estas familias y devolverlas otra vez a la situación en la que estaban quizás antes de la crisis, ¿no? Lo que es indudable es que ha aumentado el número de programas. Sí. Igual yo simplifico mucho cuando digo que en los 80 había despenseros y roperos. Sí. También empezó a existir el Hogar 2000, también empezaron a surgir otras realidades, pero parecía que nuestra Cáritas diocesana se apuntalaba en despenseros y roperos. Sí. Ha aumentado el número de catálogo, el catálogo de, sí, digo, sí. de Gracias programas. a Dios sí, porque eso es un signo muy, muy bonito, ¿no? Como que la Iglesia en Toledo tiene como prioridad y preferencia a los pobres, ¿no? Por tener tantos programas al servicio de los más necesitados, que es la prioridad de la Iglesia y del Señor, ¿no? Sin embargo, es curioso pensar cómo esa gestión, incluso de los propios trabajadores en esta conversación que manteníais antes, pues ha hecho posible que se hayan cambiado incluso las tornas a nivel económico, ¿no? Cómo es posible que teniendo más programas, más personal, tengamos más dependencia ahora de los fondos privados que de los públicos, ¿no? Pues es una cosa bonita, ¿no? Como que cuanto más servicio damos, cuanto más generosos somos, más generoso es el Señor con nosotros, que nos concede este privilegio de poder funcionar prácticamente el 60% de forma autónoma, ¿no? Es precioso pensarlo. Y esto, claro, pues nos da mucha libertad para seguir pues sirviendo a los más pobres, que es de lo que se trata, ¿no? Y para eso nos ha puesto aquí el señor arzobispo. De manera que atendéis a más gente, aunque bueno, ahora ha hecho un pequeño valle de usuarios inmediatos, pero bueno, pero en más línea necesidades, general, cubrimos más necesidades. cubren más, o sea que llegáis a más gente con más programas. También ha requerido mayor volumen de ingresos en el histórico de estos últimos Efectivamente, años. ha ido todo acompañado, es decir, cuanto más servicios hemos ido dando, más ingresos ha habido, ¿no? De hecho, la evolución en 5 años prácticamente es de 1 millón de euros de ingresos privados, con lo cual el aumento es considerable. Y lo que pretende Cáritas es todo lo que recibe ponerlo a disposición. A disposición de... Muy bien. Y por ir acabando, por ir cerrando, ¿cómo, más allá de la campaña IRPF, que somos... Nunca seremos suficientemente machacones, pero bueno, más allá de esto, ¿cómo puede cualquiera que nos esté oyendo y se sienta invitado a colaborar con Cáritas fuera de temporada? Me refiero fuera de temporada, más allá de las colectas imperadas, más allá de la campaña IRPF, cualquiera que esté en su localidad y se siente invitado a ello, que a veces parece que llegan antes a Cáritas Nacional. Yo me he encontrado gente que ha encontrado más rápido el tener una asignación con Cáritas Nacional, con Cáritas España, que con Cáritas. ¿Cómo pueden colaborar con Cáritas? Así es, a nivel económico a lo que te refieres, pueden colaborar pues muy sencillo, acercándose a su parroquia. Lo primero, gracias a Dios hay muchas Cáritas parroquiales en nuestra diócesis de Toledo, hay 140, o sea que una forma muy concreta de colaborar es con su propia parroquia, ¿no? En la propia Cáritas parroquial, sin duda es la más cercana y la que sirve a su propia comunidad, con lo cual es un gesto bonito.
Si alguien aún puede hacer una colaboración mayor y entiende que hay servicios diocesanos que también van a repercutir en cierto modo en su parroquia, porque están a disposición de ellos, pues puede colaborar con Cáritas Diocesana pues de mil maneras, ¿no? Los que tengan acceso a Internet a través de nuestra web, es muy sencillo además, de forma automática o a través de las redes sociales, o incluso pues, buscando nuestros números de cuenta que están al alcance de todos, o en la propia entidad bancaria de cada uno, de cada persona, pues ahí tienen nuestros números de cuenta a disposición. Entonces, bueno, hay mil formas, y si no, pues que nos llamen por teléfono y encantados de recibirles. O sea, que uno llega a su entidad bancaria y dice, quiero hacer un donativo a Cáritas Sí. Diocesana, y la entidad bancaria le puede conseguir Sin problema. y puede hacer el ingreso. Hay un asunto del que hablaron últimamente con nosotros Manos Unidas, que son los legados solidarios. Que a veces parece que son solamente para misiones o para sitios un poco más recónditos. ¿También, Cáritas, tenéis esta vía de...? Sí, de hecho hace no mucho publicábamos con gran satisfacción una herencia o un legado de finales de 2017 de don Benicio Heredero, que hemos publicado porque con ese dinero, no recuerdo, Antonio, ahora de memoria cuánto... 152.000 Fueron euros. 152.000 euros, una herencia importante. Es verdad. La hemos dedicado especialmente en 3 años, en un ciclo de 3 años, a ayudas en todo el catálogo de ayudas que presta Cáritas, ¿no? Pero vamos a rendir cuentas anualmente, hicimos una nota de prensa para que fuera conocido que esos 152.000 euros recibidos por esta herencia se ponían a disposición de todas las ayudas directas que concedemos en Cáritas Diocesana de Toledo, con un reparto de un trienio, y que rendiríamos cuentas de en qué ayudas se han ido gastando esta donación, esta herencia de don Benicio Heredero, ¿no? Para tenerle presente, además de tenerle presente nosotros en nuestras oraciones, incluso en las Eucaristías que celebramos en Cáritas. Y ahora en 2018, lo mismo, dentro de poco pues, también pondremos a anunciar otra herencia, pero bueno, estamos ahora ultimando, pero posiblemente lo podamos anunciar en breve, sí. Bueno, dejamos la invitación ahí en el aire a que la gente que lo valore como una opción. Como que Sí, lo sí, valore una opción muy buena. Como una opción, efectivamente, una manera, un cauce muy bueno para Hay colaborar. una circunstancia además que mucha gente desconoce a la hora de hacer un legado o nombrar herederos cuando no se tienen descendientes directos, y es el decir, pues le voy a dejar a tal sacerdote o a tal amigo que conozco una herencia, y al final metes en un lío a ese pobre sacerdote o a ese pobre señor, porque resulta que un 60% de ese dinero lo tiene que pagar en impuestos a Hacienda, porque al no tener ninguna relación de parentesco se lo lleva todo Hacienda o la mayor parte, ¿no? Entre impuestos de plusvalías si son inmuebles, entre el pago del impuesto de sucesiones. Sin embargo, si se lega a Cáritas o a Manos Unidas o a una entidad sin ánimo de lucro, al estar exentos del pago, bueno, no sujetos a sucesiones y exentos en el pago del impuesto de sociedades, pues todo el dinero que leguen va directamente a esa institución y por lo tanto va directamente a los necesitados. Fenomenal. Otro día hablamos de herencias envenenadas, que es un capítulo apasionante. Bueno, pues invitamos a todos a que se acerquen a sus sacristías, que es un buen sitio para encontrar esta memoria. Es de fácil lectura, no es un documento sesudo, sino que es muy intuitiva, se lee bastante bien, y que conozcan un poco más Cáritas Diocesana, que es una buena manera de conocer a nuestra Madre, la Iglesia, que es en lo que habéis insistido los dos en vuestra intervención. Muchísimas gracias, don Antonio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Javier, aunque más habitual aquí en esta bueno. sintonía. Muchas gracias. Gracias, don José Y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cáritas Diocesana ha recibido en lo que llevamos de año la cantidad de 211.000 euros procedentes del IRPF. Esta asignación económica hace posible que programas como el de Personas sin Hogar, el de Vivienda, el Hogar 2000 o los talleres prelaborales puedan salir adelante gracias a que son financiados en parte por este cauce. Nos hemos acercado al taller de polimantenedor con el que Cáritas Diocesana aspira a transformar la formación de personas y de esta manera que puedan llegar a encontrar un empleo digno. Cáritas Diocesana de Toledo ha recibido procedente del IRPF en 2018 más de 211.000 euros. Proyectos como el de Personas sin Hogar, el programa de vivienda, Hogar 2000 o talleres prelaborales como el de Agricultura Ecológica o el de Polimantenedor de Edificios también son financiados en una parte por el IRPF. En este último taller se ofrece formación a jóvenes a partir de 18 años con la vista puesta en una futura inserción laboral. Aquí estamos rehabilitando unas viviendas que adquirió Cáritas y lo que hacemos es darles, les lavamos la cara, reparamos todo lo que veamos nosotros que es conveniente reparar para que las familias que puedan entrar aquí a vivir pues tengan una vivienda digna.
En la actualidad, 7 jóvenes están participando en este curso eminentemente práctico que se desarrolla en inmuebles propiedad de Cáritas. Llevo aquí desde febrero, estoy de polimantenedor y estamos aquí en estos pisos arreglándolos. Pues hacemos un poco de todo. Arreglamos las grietas, pintamos, damos fijador. Pintura, reparación de grietas, nociones de fontanería, electricidad, montaje y desmontaje de muebles, tarimas, son algunas de las capacidades que se adquieren en este taller. Estuvimos en Carpio del Tajo ayudando a un señor a reformarle la casa porque estaba en pésimas condiciones. Le pusimos suelo en plaqueta, le pusimos la cocina, le arreglamos la luz, un poquito de todo para que pudiera vivir en condiciones. Estuvimos en Talavera también poniendo 300 metros cuadrados de tarima. En el Beata hicimos una capillita. Desde Cáritas Diocesana intentan con este tipo de talleres de formación ofrecer una oportunidad social y laboral a todos los participantes, teniendo siempre a la persona como referencia. De todos los chicos se puede sacar provecho, todos los chicos tienen algo dentro y nosotros intentamos sacárselos. El perfil que tenemos aquí, pues normalmente son chicos que tienen entre 22 y 24 años y que no han tenido opción a un trabajo, entonces ellos lo que quieren es desarrollar alguna facultad, ¿no? Saber hacer algo en la vida y bueno, pues esto les sirve como experiencia, ¿no? Y es un taller prelaboral e intentamos incidir en eso, ¿no? En que ellos adquieran una experiencia para el día de mañana poder salir al mercado laboral. Este año 2018, Cáritas Diocesana ha percibido 50.000 euros menos en concepto de IRPF si lo comparamos con el 2017. Proyectos como el de vivienda ha visto reducida su asignación en más de 40.000 euros. Por ello, desde Cáritas se nos invita a marcar la doble X para que parte de nuestros impuestos vayan tanto para la Iglesia Católica como a entidades con otros fines sociales. No pagaremos más ni nos devolverán menos. En una nueva catequesis sobre la confirmación, el Papa recordaba en su audiencia general del pasado miércoles que este sacramento vincula a la Iglesia universal, involucrando activamente a los confirmandos en la vida de la Iglesia particular a la que pertenecen, que es donde todos tenemos la responsabilidad de santificarnos los unos a los otros, de cuidar de los demás. Además, Francisco tuvo un cariñoso saludo a los afortunados directivos de Cadena COPE que pudieron acudir a su convención anual. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la reflexión sobre la confirmación considerando los efectos del don del Espíritu Santo en quienes reciben este sacramento. El Espíritu nos mueve a salir de nuestro egoísmo y a ser un don para los demás. La recepción de la confirmación nos une con mayor fuerza a los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos que pensar en la Iglesia como un organismo vivo, compuesto de personas que caminan formando una comunidad junto al obispo, que es el ministro originario de la confirmación y quien nos vincula con la Iglesia. Esta incorporación a la comunidad eclesial se manifiesta en el signo de la paz, con el que se concluye el rito de la confirmación. El obispo dice a cada confirmado: la paz esté contigo. Estas palabras nos recuerdan el saludo de Jesús a sus discípulos en la noche de Pascua y expresan la unión con el pastor de esa iglesia particular y con todos los fieles. Recibir la paz a través del obispo nos impulsa también a trabajar por la comunión dentro y fuera de la iglesia, a mejorar los vínculos de concordia en la parroquia y a cooperar con la comunidad cristiana. La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el tiempo y anima a crecer espiritualmente con los demás. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo particular, saludo a los responsables y miembros de la cadena COPE,
con motivo de su convención anual y que están acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Los animo a pedir la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas para que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio con palabras y obras a cuantos se encuentran en el camino de la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Una de las instituciones que quedaban por cerrar el curso pastoral era el Consejo Presbiteral, que celebraba su última convocatoria para este curso el jueves pasado. Este consejo aspira a ser una suerte de senado del obispo que pretende con su consejo ayudar al prelado en el gobierno de la diócesis. Una asamblea representativa de todo el presbiterio diocesano, elegida por los propios sacerdotes, mediante la que se pretende que el obispo diocesano conozca la opinión de los clérigos sobre asuntos determinados. La Casa Sacerdotal ha acogido en el último Consejo Presbiteral Diocesano de este curso 2017-2018 un encuentro en el que están representados todos los arciprestazgos y cuyo objetivo es poder asesorar al señor arzobispo de Toledo en algunos aspectos concretos. También sirve para presentar las líneas fundamentales del 7º programa anual y del calendario pastoral del próximo curso. Como primer tema tenemos unos materiales elaborados por la Delegación de Familia sobre el matrimonio, preparación de los novios al matrimonio, expediente matrimonial, es decir, potenciar ese tiempo de preparación para algo importante como es unirse en el sagrado matrimonio dos jóvenes que inician su caminar juntos bajo esa mirada y protección del Señor. También se ha informado sobre la nueva normativa de la clase de religión, así como de la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza, dedicada a la gestión de los centros educativos diocesanos. Bajo el título ¿Por qué un corpus patrimonio inmaterial?, el señor arzobispo aprovecha su escrito pastoral para hacer una valoración y revisión de lo que se ha vivido a lo largo de la semana pasada con ocasión de la solemnidad del Corpus, al tiempo que nos ofrece su inequívoco criterio sobre la petición de que la fiesta del Corpus sea declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO y quede incorporada al Catálogo de Patrimonio Inmaterial Español junto al Silvo Gomero, los castells, las fallas, el flamenco y los patios cordobeses. Es difícil entender Toledo sin la celebración del Corpus. Con esta idea comienza el señor arzobispo de Toledo su reflexión en el escrito semanal que publica Padre Nuestro. Ante esta celebración reciente, don Braulio agradece el gran esfuerzo de muchas instituciones, sacerdotes y vecinos que contribuyen por engalanar las calles y las plazas de Toledo para que luzca en todo su esplendor. Agradece también la presencia de las diferentes autoridades civiles que han participado directamente en el Corpus Christi y aclara que si no quisieran estar por las causas que fueran, su ausencia mostraría la separación saludable que existe hoy entre la Iglesia Católica y el Estado. Sobre la fiesta del Corpus Christi añade el señor arzobispo de Toledo que en ocasiones hemos puesto reparo en no considerar suficientemente la naturaleza de esta fiesta litúrgica de la Iglesia Católica y advierte que misa y procesión son inseparables. Por lo tanto, considera que declarar el Corpus Christi de Toledo como patrimonio inmaterial puede ser legítimo, pero no bueno, porque esta expresión puede ser susceptible de muchas interpretaciones. Sobre el resto de actividades que surgen alrededor de esta fiesta, señala que es preciso respetar lo que la fiesta del Corpus es en sí, cuidando bien el conjunto de actos y actividades para conseguir una armonía y que no se ponga en riesgo el sentido de la celebración. Concluye su escrito semanal destacando que lo esencial en la fiesta del Corpus Christi es que la Iglesia Católica celebra la misa y prolonga esta celebración con la procesión con el Señor sacramentado en la custodia de Enrique de Arfe. Al cierre de esta entrega no hemos podido hacerles llegar algún reflejo de lo que este año se ha vivido en la ciudad con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Para compensar, les ofrecemos este reportaje con el que la vecina diócesis de Getafe nos anticipa la conmemoración a lo largo del año que viene del primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. La presentación del pasado y presente de este acontecimiento
corre de mano del querido y recordado obispo auxiliar de Getafe. Se eligió la fecha del 30 de mayo del año 1919. 30 de mayo en el calendario litúrgico es la fiesta de San Fernando Rey. De esta manera se buscaba unir esfuerzos, un rey santo como inspirador de un acto que iba a realizar otro rey al inicio del siglo XX, Alfonso XIII, el cual en nombre de toda la nación española, poniéndose delante del Santísimo Sacramento, consagraba España al Sagrado Corazón de Cristo. Hay, por tanto, en el origen diferentes motivaciones que convergen. Por un lado, el deseo sincero de dar gracias al Señor por proteger a España frente a un conflicto bélico tan grave como fue la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, responder a las peticiones expresas del Papa León XIII cuando consagró el género humano al corazón de Cristo en el año 1889. La situación histórica en el próximo, si Dios quiere, año 2019 no es la misma que 100 años atrás. Hoy, desgraciadamente, en muchos aspectos pues no encontramos esta armonía y conciliación de fuerzas desde el punto de vista social, político, religioso, para realizar la consagración de España al corazón de Cristo. Pero precisamente porque nos falta esa armonía de fuerzas, sigue siendo hoy quizás más necesario la renovación de este acto de consagración. Lo que se ha previsto para la celebración del primer centenario de la consagración de España al corazón de Jesús quiere, recogiendo las indicaciones más recientes del Papa Francisco, responder a las exigencias del momento presente, saliendo al encuentro de las heridas que nos encontramos en nuestro mundo. De ahí el lema escogido para la celebración en el marco de un año jubilar de este primer centenario. Sus heridas nos han curado. Pues nada, hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos por una nueva entrega la semana que viene. Será aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta la semana que viene, que sean felices.